Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco leí una columna en donde se hablaba de la teoría del caos, del sistema político y del sistema social y cómo éste iba entrando cada vez más en el caos, en un proceso de entropía, en donde se buscaba reinar el caos para poder así introducir los cambios necesarios o actualizaciones del sistema, ¿no? En donde cuestiones minúsculas pueden generar cambios drásticos, ¿no? Y en donde se necesitaría agudizar o profundizar la entropía, una situación aparentemente de caos para desgastar el sistema y, por lo tanto, en consecuencia, poder introducir las medidas necesarias para el cambio, ¿no? Esta teoría, esto que leí en aquella columna, es una posición, una hipótesis en la que se han sumado varias personas de la derecha, aparentemente académicos, ¿no? Y personas mal letradas y estrategas de la derecha, que sin embargo pasa de esos canales y de esas discusiones alrededor de un whisky o alrededor de alguna bebida y conversaciones en cafeterías a pasar al escenario político y al escenario público. Básicamente, repito, se trata de que hay la intencionalidad de generar caos para desgastar el sistema y poder así introducir las medidas necesarias para su cambio. La cuestión aquí es que se remite todo exclusivamente al papel y al personaje del presidente de la República, de Gustavo Petro. Se está reduciendo todo a decir que Gustavo Petro, el presidente, tiene dentro de su propósito y su agenda y su estrategia, pues generar caos para poder hacer los cambios elementales que requiere el sistema social, político y económico colombiano, pero además para responder a la pretensión del presidente, de quedarse atornillado en la silla presidencial. Bien, esta tesis sigue hablando entonces de generar fracturas en la sociedad y de aumentar la polarización o generar polarización para aumentar así la entropía, repito, pero siempre culpando a Petro. Pues bien, creo que esto es una posición reduccionista que podría abordarse desde múltiples escenarios y teorías desde el mismo surgimiento de las teorías del sistema, ¿no? En donde se pasa del Estado tradicional a hablar de la teoría de los sistemas y del sistema político, del sistema social y de los subsistemas, ¿no? Entre esos tenemos a Almond o Parsons y otros tantos que nos van a hablar de la teoría de sistemas, de la teoría cibernética, por ejemplo, también, y por ejemplo Almond de la teoría estructural funcional de sistemas, ¿no? Almond va a distinguir entre estructura y funciones. Por un lado, la estructura, en donde aparecen los actores, y entre esos tendríamos que ver entonces a partidos políticos, grupos de presión, parlamentos, gobiernos, burocracia, jueces, etc. Y por otro lado, funciones, unas funciones que tienen que ver con el proceso político, que tienen que ver con cómo se hacen, cómo se implementan las políticas, pero enfocados principalmente en la articulación de los intereses, es decir, cómo esos intereses llegan a estresar el sistema y a convertirse en efecto en unos inputs sobre los cuales se tienen que generar decisiones, ¿no? Por otro lado, las funciones referidas a las políticas específicamente producidas, es decir, los outputs, las decisiones y la implementación y el impacto específico de esas decisiones. Y tercero, nos va a decir Almond también a las funciones de mantenimiento propio del sistema. Ese es el tema de socialización, reclutamiento político, etcétera, etcétera. Básicamente aquí el sistema lo que va a hacer, la teoría de sistemas, es distinguir una serie de estructuras, lo que sería el sistema, de un medio en el cual opera. Bien, pero esa teoría, esa hipótesis que levanta una parte de la derecha, diciendo que se quiere generar caos, profundizar la entropía para generar cambios en el sistema,
pues parece que está un poco lejos de la realidad, ¿no? Y sobre todo por la pretensión de querer reducir esto a una intención del presidente de la República, ¿no? Casi como un capricho. Y para eso entonces tendría que traerse aquí a Luhmann para hablar para su planteamiento en la teoría de sistemas, cuando habla de la autorreproducción y la autopoiesis del sistema, ¿no? Luhmann nos va a hablar de que hay un sistema social y que este sistema social a su vez tiene dentro una serie de subsistemas, como puede ser el político, como puede ser el económico, el científico, el mediático, el educativo, el jurídico, el familiar, el religioso, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí está la cuestión, y es lo que estos señores no han entendido. Luhmann nos habla de unas relaciones complejas o más simples, dependiendo entre sociedades premodernas y modernas, ¿no? Y nos dice que en esas sociedades premodernas, entre las sociedades complejas y las premodernas, existe por un lado una diferenciación con base en la descendencia o en la residencia, cosa que se aplica en nuestro país. Pero que también existe una diferenciación de acuerdo a centro-periferia, más o menos que se viene a traducir entre civilizado y no civilizado. Y esto se aplica en nuestro país, ¿no? Basta con ver cómo se trata a ciertas personas según de dónde vengan, según los apellidos, según donde resida, ¿no? Se valoran de una o de otra manera. Pero también nos habla que en esas cuestiones premodernas, en esos sistemas sociales premodernos, existe una diferenciación por estratos en donde más o menos se consolida una especie de aristocracia, y esta aristocracia tiene la responsabilidad de autodescripción de la sociedad. Estamos nosotros en esa situación. Una especie de aristocracia que autodescribe la sociedad, ¿no? Dentro de este propósito de reproducción de esa sociedad, ¿no? De autorreproducción de ese sistema premoderno. Claro, por eso hoy ven con tanto recelo cualquier movimiento que pueda hacer el presidente de la República. Y aquí entonces, como esta columna sale en un medio de comunicación de lo más tradicional, de lo que podríamos definir como el sistema mediático tradicional, valdría la pena pensar aquí en lo que nos plantea Luhmann frente al sistema mediático, un subsistema dentro del sistema social, ¿no? Luhmann nos va a decir que a ese sistema no le interesa el saber, la transmisión del saber, no le interesa el conocimiento, no le interesa la socialización, no le interesa la educación. Básicamente, ese subsistema crea un futuro de incertidumbre autogestionado, es decir, que se compensa aparentemente con más información, ¿no? En ese sentido, los medios de comunicación están, por lo tanto, enfocados en la producción y el tratamiento de la irritación social, con tal de lo que se viene a traducir, por lo tanto, en no buscar el consenso. Esto es lo que tenemos. ¿Hay una crisis del sistema? No. ¿Se puede profundizar ese sistema? No. Aquí tendríamos entonces que hablar entre cambio y estabilidad política. Tenemos un sistema planteado premoderno con esas diferenciaciones que se han mencionado anteriormente, que lógicamente ese sistema está sufriendo una serie de demandas y de estrés, pero que en términos estructurales sigue igual y por funciones, ¿no? La estructura es igual, los partidos están ahí, los grupos de presión están ahí. De hecho, en términos de funciones, es uno de los de los niveles de estresamiento que está sufriendo el sistema, y es cómo tiene que gobernar, ¿no? Cómo introduce esos inputs para generar unos outputs. La cuestión sí es el rendimiento actual del sistema. Si el sistema está rindiendo, si el sistema es capaz de dar solución a las necesidades que hoy plantea el país, que requiere el país, dentro de una lógica de resolver en la actualidad una previsión de futuro, de encontrar en la actualidad certeza frente a un futuro. Lo que pasa es que en todo proceso de cambio, pues
hay unas personas, que, repito, que vienen a ser parte ahora, dentro de ese planteamiento de Luhmann, una especie de aristocracia que está encargada de describir lo que es la sociedad. Pues esa aristocracia, más ese sistema mediático, que no le interesa el consenso, sino que le interesa el planteamiento y el manejo de la irritación social, quieren culpar en efecto de todo al presidente Gustavo Petro y se resisten a cualquier tipo de modificación del sistema, cuando el sistema, si tomamos por cierto que hay un proceso de desafección política, ese proceso de desafección política, ese proceso de fractura dentro de la sociedad, es un proceso, es decir, que viene gestándose desde hace rato. Por lo que, para que el sistema atienda efectivamente y se genere unos cambios en términos de tranquilidad, debería atender de manera adecuada dichos planteamientos, ¿no? Esos son los cambios de los que hablaban también Morlino, ¿no? Por el contenido se puede diferenciar entre cambio innovador o entre cambio innovador y no innovador, pero también entre cambio continuo o discontinuo. Aquí la cuestión quizás es si nos enfrentamos a un cambio continuo o a un cambio discontinuo. Esa cuestión de cambio continuo o cambio discontinuo va a depender en gran medida también de la disposición de los sectores privilegiados desde siempre y hasta este momento en aceptar las demandas que la población está exigiendo que deben ser introducidas en el sistema social colombiano. Creo que debemos avanzar en ese propósito. Creo que lo que tenemos aquí es un problema de eficacia decisional y de efectividad de gobernar, por una parte, pero que esto tiene que ver también con las zancadillas que ese sector o esos sectores anclados en ese sistema social premoderno pues intentan o realizan para evitar los cambios que a ellos pueden generarle perder sus privilegios. Creo en efecto que el sistema político colombiano está hasta ahora, por primera vez en mucho tiempo, sufriendo un estrés porque las demandas lo están moviendo y le están haciendo plantear cambios que deben llevarnos a mejorar la vida de nuestro país y en consecuencia hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.